A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Saludamos a esta hora al doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista de la República, y a quien le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde, muy amable como siempre. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, mi querido don José Hernández. Aquí me tiran las órdenes, a sus órdenes para ¿Cómo, es- comentar y tratar de explicar los principales eventos del día, políticos o de cualquier otra índole. ¿Cómo está analizando usted esta situación que se ha generado respecto al caso que se conoce como los relojes Rolex, ¿no? Hoy, muy temprano, la presidenta de la República, en un pronunciamiento, ha indicado que va a concurrir a la citación del Ministerio Público conjuntamente con sus abogados, pero en la frase final ha dicho que no le teme a la vacancia y esto tiene que ver justamente con una moción que alista la bancada de Perú Libre, ¿no? Donde precisamente están solicitando la moción de vacancia por este caso, ¿no? ¿Cómo está analizando usted la situación desde el Ejecutivo, desde el Congreso y todos los acontecimientos que encierran el hecho? Yo lo veo así. Eh, la jefe de Estado, la presidenta de la República, no debe recibir obsequios ni regalos por razones elementales de prudencia y transparencia. Ahora bien, eh, yo he visto situaciones y vi concretamente una situación que verdaderamente me hizo pensar. Recuerdo una vez al principio del segundo mandato del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, se presentó el secretario de la presidencia y dijo que había un señor que quería hacer un obsequio. Recuerdo que el presidente Fernando Belaúnde Terry demostró fastidiado y dígale usted, le dijo a su secretario, oye usted, devuelve eso inmediatamente, que yo no recibo regalos de ninguna índole, por buena voluntad que tengan las personas. Y lo rechazó de inmediato. Eso es lo que se tiene que hacer cuando se está en esa función pública tan elevada. Ahora bien, comprar o tener Rolex, relojes Rolex, uno o varios, por sí mismo no es un delito. El tema a su vez está relacionado con la declaración de bienes, ingresos y rentas que establece la ley 27.482 y su reglamento con respecto a algo que es efectivamente muy importante, que es el indicio que puede haber de un enriquecimiento, un incremento patrimonial no justificado del funcionario público, en este caso la presidenta de la República es una funcionaria pública, entre el patrimonio que declaró cuando ingresó al servicio público y el patrimonio que declara cuando sale. Ahora bien, la señora presidenta ha sido muchos años funcionaria de la RENIEC, donde ganaría una remuneración cuyo monto ignoro. Cuando fue elegido el señor Pedro Castillo Terrones, ella pasó a ser ministra, en un ministerio, no sé si De el Desarrollo e Inclusión Ministerio Social. de De- Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, seguramente sí, esa remuneración se incrementó sustancialmente. Y esa remuneración ella la ha percibido desde el 28 de julio del año 2001 hasta el 7 de diciembre del año 2022. Durante ese tiempo, un año y 4 meses más o menos, ella ha venido percibiendo las remuneraciones que corresponden a una ministra de Estado. A partir del 7 de diciembre del año 2022 hasta el día de hoy, ella viene percibiendo la remuneración que corresponde a la presidenta de la
a su función como presidenta de la República. Entonces ha percibido una cantidad de dinero que me parece a mí que debe ser importante, descontados los impuestos a la renta que graban esa remuneración. Y no sé si ella está afiliada a un sistema de AFP, eso no tengo ni la menor idea. Entonces nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Tiene la señora Dina Boluarte, de acuerdo a esos ingresos, la capacidad suficiente para comprarse un reloj Rolex o uno o varios? Eso depende del precio que tengan esos relojes. Porque por lo que yo no soy un experto en relojes ni pretendo serlo. Rolex y de ninguna otra índole. Los Rolex son considerados una suerte de joya masculina o femenina. Y los precios fluctúan mucho entre el precio en tienda y el precio que se pueda conseguir por un aparato de estos de segunda mano. Entiendo que hay una diferencia muy grande entre el precio del artículo nuevo y el precio de ese mismo artículo que se pueda conseguir de segunda mano. Todos estos factores tienen que ser explicados por la señora presidenta. Ahora bien, la ley 27.482 establece un indicio de incremento un indicio delictivo en el caso pues que haya un aumento significativo del patrimonio personal del funcionario público entre el momento que ingresó a la función pública y en el momento que se retira de la función pública. Esos son indicios. La señora presidenta aún no se ha retirado de la función pública. Y lo que sabemos perfectamente bien es que estos indicios de un incremento no justificado en su patrimonio personal, que podría o no tener un carácter delictivo, no son materia de un juicio al jefe de Estado, al presidente o presidente de la República, conforme lo establece el artículo 117 de la Constitución peruana. Pues bien, entonces no se le puede acusar, se puede hacer una investigación preliminar, pero eso se activa como investigación preliminar y se podrá activar cuando la señora Boluarte deje de ser presidenta. Sabemos nosotros que el término del mandato es el 28 de julio del año 2026. Ese mandato efectivamente podría acortarse en el supuesto de que el Congreso de la República declare la situación de permanente incapacidad física o moral de la Presidenta de la República, conforme al artículo 113, uno de los incisos, me parece, uno de los incisos del artículo 113. Eso, como bien sabemos, requiere el voto de no menos de 87 congresistas. ¿Habrán esos 87 congresistas? Eso ocurrió con su predecesor, cuando intentó su fallido golpe de Estado y fue inmediatamente se declaró la vacancia por incapacidad moral permanente. ¿Habrán esos votos? Ahora, No lo sabemos. doctor, Sí, señor. pero esta situación no se pudo evitar si en cualquiera de los escenarios probables mostraba la documentación o daba a conocer quién le habría obsequiado o quién le obsequió, o si lo recibió como herencia o si lo compró desde hace varios años. No se pudo haber solucionado. ¿Por qué llegar a esta situación límite? Fíjese usted, yo presumo que la señora presidenta ha venido presentando estas declaraciones conforme al formato que existe, que es bastante escueto. Yo lo firmé muchos años hasta que dejé de ser
congresista y lo firmé antes cuando fui embajador y funcionario público. Pero es muy escueto. ¿Cuál es el origen de esos roles? Sabemos que deben tener un mínimo, un valor mínimo. ¿Se los habrán obsequiado antes de ser presidenta, antes de ser ministra? Pudiera ser. ¿Se los habrán obsequiado durante la presidencia de la República? Eso sería algo que no es de por sí ilícito, pero sería incómodo, porque hay que tomar en cuenta el conjunto de ingresos que haya tenido, por lo menos desde el 28 de julio del año 2021 hasta la fecha. Yo no sé, y no podemos presumirlo, si la señora se lo compró en ese momento o si alguien se lo obsequió. Si alguien se lo ha obsequiado, entramos en un terreno pantanoso. Porque ¿para qué se obsequian cosas a la presidenta de la República? Bueno, cuando un presidente sale de viaje, muchas veces pueden hacerles algunos obsequios, que son libros, algún objeto de carácter simbólico, algún objeto artístico. Y normalmente el presidente de la República no se queda con eso. Pueden hacerle, digamos, libros dedicados por el autor. Si el autor es un autor famoso, la dedicatoria con el tiempo podrá tener algún valor económico. Podrán obsequiarle retratos de los presidentes. Eso con el tiempo podrá tener un valor. Retratos dedicados del presidente, y eso es común en Estados Unidos. Y se lo digo porque yo tengo retratos del presidente Roosevelt dedicado a mi padre, Víctor Andrés Belaúnde, el año 1942, cuando viajó a los Estados Unidos en una misión oficial en esa época, y tengo uno del presidente Johnson, con el secretario de Estado en el momento en que mi padre, Víctor Andrés Belaúnde, le daba el pésame por la muerte del presidente Kennedy, cuando fue asesinado en noviembre del año 1963. Esos retratos, con el tiempo, podrían tener algún valor, como pueden no tener ningún valor económico. Porque ese tipo de objetos valen en función del interés de un coleccionista. Y el interés de un coleccionista, pues, es muy variado. Es algo netamente subjetivo. El Rolex, de las condiciones que se le atribuyen a la señora Dina Boluarte, parecería ser una joya. Yo creo que la presidenta no puede así. Así es. Se ha metido en un problema, ¿no? Ni como ministra, ni como presidenta. Y usted puso como ejemplo al inicio el caso de Fernando Belaúnde, ¿no? A quien usted ha conocido muy de cerca por su familiaridad. Entonces, eso es una muestra de cómo se tiene que actuar cuando se está al frente de un país. Es la mejor demostración, el mejor ejemplo. Entonces, sí, yo lo vi que se molestó. Claro, pero... Y creo que esa lo regañó al secretario. Ya, pero... Porque se molestó mucho. Pero en Ahora, esto era una cosa, en mi opinión, tonta, pero yo vi un rictus de molestia. Yo era un primo bastante menor del presidente Fernando Belaúnde Terry. ¿Ya? Era casi contemporáneo de sus hijos, algo yo mayor. Pero lo noté fastidiado y molesto. Y a veces se molestaba, el hombre muy tranquilo, muy sereno, pero me di cuenta en 2 o 3 ocasiones cuando se ponía molesto, y ahí me di cuenta en ese momento la cara de fastidio que puso. Y claro, en fin. Y por eso también, hablando de fastidio, el fastidio de la opinión pública en el país. Porque la presidenta primero ha dicho que ella lo compró con sus ahorros, con el esfuerzo de varios años de trabajo, de labor, ¿no?
Entonces ahí viene el otro problema, ¿no? Rolex, por la misma situación de ser una marca afamada, tiene siempre como norma fidelizar a sus clientes. Entonces el cliente en realidad está plenamente identificado quién lo compró, qué día lo compró, si lo compró en la casa banquero, si lo compró en otra casa, etcétera, etcétera. Entonces eso era fácil que la presidenta aparezca y diga yo lo compré en la casa banquero en tal fecha. Eso no ha mostrado la presidenta. Y se ha metido en un laberinto. Se ha metido en un laberinto, ciertamente. Bueno, pero es un laberinto por el cual no se le puede acusar ahora. Y si en el evento que perdiera, en la eventualidad, yo no puedo calificar esa eventualidad, no me gusta ser mago, ni profeta, ni persona de buenos o de malos augurios. Entonces, el Congreso, en el supuesto improbable, diría yo, que dejara de ser presidente, tendría que autorizar su acusación Así es. por ese u otros presuntos delitos. Y no nos olvidemos, algo que la gente se olvida muchísimo, la inocencia se presume, la culpabilidad se debe probar en un juicio, previa a las investigaciones que correspondan por el Ministerio Público. Claro. Acusación y luego la sentencia, y esta es una sentencia que tendría que ir obviamente hasta la Corte Suprema, porque tiene que ser fallada por la Corte Suprema, por el estatus especial que tiene la presidenta, jefe de Estado, de acuerdo a la Constitución. Entonces, eso tiene que ser, además, como le dije hace un minuto, la acusación tiene que ser autorizada, aprobada por el Congreso. Así es. Vamos a ver Esto es una cómo se que desarrolla. debemos tenerlo en cuenta. A mí todo esto, honestamente, me fastidia, porque hay un trasiego de la función presidencial, de la jefatura del Estado, que es algo que debe estar pues a un pedestal muy grande. Claro. Eso es lo que a mí francamente me molesta, y además porque sitúa al Perú en un momento de inestabilidad política, en una situación de inestabilidad política que nos perjudica a todos nosotros, los ciudadanos de la República del Perú. Usted y yo, mi querido José. Así es, mi estimado doctor Martín Belaúnde. Como siempre, doctor Martín Belaúnde, yo le agradezco por estas reflexiones en voz altas en un tema bastante delicado, bastante molestoso para el país, pero que nuevamente nos coloca en esta situación, como usted dice, de inestabilidad, cosa que los peruanos ya a veces no merecemos tanto como para estar así en esta inestabilidad. En fin, yo espero que la presidenta pueda dar las respuestas veraces que correspondan para determinar el origen de ese o de esos famosos, ya ahora famosos, Relojes Rolex. relojes Rolex. Muy bien, doctor Martín Belaúnde. Le agradezco como siempre la amabilidad. Gracias. Muy amable, saludos. Gracias, Hasta doctor luego, Martín. felicidades. Hasta la próxima oportunidad. Conversamos con el doctor Martín Belaúnde Moreira, ex congresista de la República. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.